El para qué se enseña se refiere, en un primer registro, a los fines últimos de la educación formal. Por lo tanto, tiene un carácter social, político, sociopolítico. Conlleva un ideal de hombre y de sociedad. En tal sentido, podríamos decir que patentiza un orden axiológico. Vamos a buscar aquí el puntero. Aquí está. Este es el primer registro. Este primer registro proyecta su luz en el sistema escolar, en los que se van concretando las aspiraciones educativas. Acuérdense que cuando hablamos de currículum estamos refiriéndonos al sistema escolar, a la escuela. Aspiraciones que recogen los saberes de la cultura en una pluralidad de manifestaciones. Las matemáticas, las ciencias naturales y sociales, las artes, las humanidades, que en sí mismas conforman conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo. Por ello, los fines educativos, en conjunción con el universo de los saberes, que traen consigo sus propios fines, o sea, su propio entender y hacer en el mundo, deben integrarse para lograr la formación humana a la que aspira la escuela en sentido amplio. En consecuencia, las finalidades curriculares adquieren un grado de concreción en el que se integran los dos aspectos antes mencionados. Del mismo modo, el para qué se enseña se concreta en otro registro, que figuran en los perfiles de los diseños curriculares. Es importante aclarar que nosotros denominaremos competencias a la combinación de conocimientos, capacidades, actitudes, a ser utilizados en contextos definidos y concretos para resolver problemas de la profesión y de la vida, y suponen tales competencias un saber pensar, un saber decir y un saber hacer. Ya hemos dicho que las competencias normalmente figuran en un elemento de los diseños curriculares llamados perfiles de formación. Si antes se redactaban de modo simplista, me refiero a los años 70, 80, hoy implica que se redacten tomando en cuenta todo aquello que supone una competencia, o sea, habilidades complejas que permiten saber hacer algo de manera eficaz, reflexiva, creativa, con una actitud determinada. Y esa actitud comporta motivación, valores éticos, emociones y otros componentes sociales que se movilizan conjuntamente para realizar una función, un trabajo. Y así podríamos entender distintos registros, primer registro, segundo registro, tercer registro, hasta llegar a aquellos que se concretan en las preguntas que se hace el docente en cualquier nivel. ¿Para qué voy a enseñar esto? Lo cual se traduce en la instrucción, en los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes para lograr las competencias a las que se aspira. En esta segunda diapositiva vemos un ejemplo de fin educativo extraído de una ley de educación. Por favor, lean silenciosamente. Como todo fin, brinda lineamientos que deben concretarse en la formación escolar. Esto no es para que se quede por allá en un sustrato etéreo, sino la gran pregunta, bueno, ¿y cómo concretamos eso? Bueno, por lo tanto, a lo largo del sistema escolar, la práctica de la convivencia democrática debe ser un hecho expresado en deberes y derechos en la escuela y en la comunicación respetuosa. Los espacios escolares deben ser concebidos como lugares para el ejercicio democrático. Igualmente, en la escuela debe haber trabajo, y ese trabajo debe valorizarse, lo cual implica la participación activa, consciente y solidaria de sus miembros, alumnos,
profesores, empleados, obreros. La comprensión, la tolerancia, el fortalecimiento de la paz son valores que deben atravesar todo el quehacer cotidiano en todos los niveles del sistema escolar. Eso es lo que nos dice este fin. Los fines deben concretarse en la formación que se brinda en el sistema escolar. Para eso es que sirven. Dan luces acerca de los valores a enseñar y que deben impregnar toda la vida en la escuela. Son formulaciones muy generales. Vamos a ver este otro ejemplo. Este es otro registro donde se diseña la arquitectura de la formación y se seleccionan y se organizan contenidos y estrategias de enseñanza para brindar experiencias de aprendizaje a los estudiantes. Hablamos del registro curricular propiamente dicho. Es decir, estos fines, leamos en lectura, hagamos lectura silenciosa. Ahora con este. Esto es una finalidad que fue extraída de un diseño curricular para la carrera de educación. Y esta finalidad, seguimos todavía en el registro de los fines educativos, pero ya no de la Constitución ni de las leyes, sino en los propios diseños curriculares. Esto fue extraído de un diseño curricular de la carrera para la carrera de medicina. Es decir, la concreción de todo lo que hemos llamado fines, perfiles, se lleva a cabo en el espacio escolar, pero primordialmente en el encuentro instruccional. Algo fundamental en la instrucción es esto que hemos llamado experiencias de aprendizaje. Se enseñan para que otros aprendan, o sea, para que se desarrollen las potencialidades que los individuos traen consigo. Se destinan voluntades, recursos que promueven aprendizajes. Aquí estamos hablando de un para qué más próximo a los contenidos de la enseñanza. Pero hay otro registro. Fíjense ustedes que tienen que ver, ya estamos a nivel de los programas de áreas o asignaturas. Aquí estamos hablando, como venía diciendo, de un para qué más próximo a los contenidos de la enseñanza, a las áreas de conocimiento. Fíjense que estos ejemplos expresan aquello que los alumnos deben aprender durante el proceso instruccional. Aquí en este primer ejemplo, se trata de un objetivo extraído del programa de matemáticas de tercer grado del Currículum Básico Nacional que ustedes leyeron de 1997. Este segundo ejemplo fue extraído del programa de asignatura Introducción al Conocimiento Científico de la carrera de Educación. Este tercer objetivo de aprendizaje fue extraído del programa de matemáticas en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Fíjense que todos estos objetivos aluden o se refieren a aquello que los estudiantes deben aprender en áreas de conocimiento o asignaturas determinadas. Durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, este registro del para qué se enseña fue tratado de modo exhaustivo por la llamada corriente de la pedagogía por objetivos. Y aunque los abusos cometidos en la redacción de logros de aprendizaje conllevó una fuerte reacción en su contra, no es posible descartar de un plumazo los aportes que se dieron sobre el enfoque por objetivos y sobre todo de las taxonomías que fueron elaboradas para la observación de los niveles de complejidad expresados en su formulación. Vamos a ver dos ejemplos rápidamente, ejemplos de taxonomía. La taxonomía de Gagné y la taxonomía
de Mercedes Campero. La de Gagné nos dice que hay objetivos que aluden al empleo de actividades intelectuales, otros a la información verbal, otros a las destrezas motoras, son de naturaleza distinta, otros a los objetivos de carácter actitudinal. Con esto nos está diciendo que podemos encontrar objetivos de diferente naturaleza y son necesarias diferentes condiciones externas e internas para cada uno de esos aprendizajes. Por estrategias cognitivas, Gagné entiende los procesos de control de atención, por ejemplo, de memoria, de pensamiento, de lectura. Son destrezas más bien de organización interna. Si nos detenemos, por ejemplo, en las habilidades intelectuales, él entiende por habilidades intelectuales capacidades que permiten captar, interpretar y utilizar elementos cognitivos con el propósito de interpretar la realidad. Vemos un orden jerárquico que empieza con asociaciones de estímulo-respuesta, cadenas de estímulo-respuesta, asociaciones verbales, hasta aprender capacidades. Esto lleva un orden jerárquico, discriminaciones, conceptos concretos, definidos, reglas, hasta aprender capacidades para resolver problemas. La taxonomía, entonces, sirve al docente para saber cuál es la naturaleza de lo que se va a aprender y cuál es su complejidad. Veamos, o sea, no es lo mismo aprender conceptos concretos que conceptos definidos. Vamos a ver un ejemplo de la taxonomía de Camperos. La taxonomía de Camperos se enfoca en el desarrollo cognitivo, en habilidades de pensamiento. En principio, Campero habla de aprendizajes reproductivos y aprendizajes productivos. Son dos grandes categorías. La operacionalización de estos dos tipos de aprendizaje da lugar a otras subcategorías. Como aprendizaje, ¿qué entiende ella por aprendizaje reproductivo? Bueno, aquí se incluyen objetivos que exigen al estudiante recordar, reconocer el conocimiento que ha sido adquirido y memorizado. Se le exige solamente que repita o reproduzca el aprendizaje que ha almacenado en su memoria. Por aprendizajes productivos se refiere a aquellos objetivos instruccionales que requieren que el alumno recombine e integre contenidos e información para generar un comportamiento que puede estar o no apegado a estructuras, reglas, principios y generalizaciones universales y que pueden haber sido aprendidos o no previamente. Cuando se genera una información o un producto que está vinculado a una situación o información preexistente, hablamos de producciones convergentes. Hay una creación activa por parte del estudiante, pero bajo cánones preestablecidos, manejados ya en la instrucción. Cuando se trata de producciones divergentes, nos referimos a objetivos que exigen del estudiante creación de información no apegada a pautas o patrones de imperativo lógico, sino que exige amplitud y variedad de respuesta. Ello supone apoyo de aprendizaje memorizado, capacidad de transferencia para reorganizar y estructurar nuevas informaciones. Y bueno, ya hablaremos en otra ocasión de las producciones evaluativas. Aquí lo que importa en esta exposición sobre el para qué se enseña es entender que hay grados de concreción, diferentes registros en ese para qué se enseña, pero que siempre llegan al maestro y el maestro tiene que asirse de algo. Bueno, digamos que esto lo vamos a continuar en el encuentro presencial que vamos a tener. Hasta aquí la exposición sobre el para qué se enseña, o sea, los fines, propósitos, objetivos de aprendizaje como elementos orientadores del proceso de enseñanza-aprendizaje.